Es una alegría para nosotros estar otra vez en Uruguay. Ya el hermano me quemó, dijo que escuchaba los cassettes, o sea que venimos de allá del Antiguo Testamento, ¿no? Recién veníamos con Alejandro, le venía preguntando cuánto hace que yo vine por primera vez a Montevideo, y más o menos hace 14 años. Y créanme, no soy el mismo, no hace falta que les explique mucho, no soy el mismo de hace 14 años atrás. Traigo algunas cosas que antes no traía, no traigo otras que antes traía. Eduardo Galeano dice que si los pelos fueran importantes estarían adentro de la cabeza, ¿no? Pero muchas cosas han pasado en estos 14 años en el que Dios ha ido trabajando en nuestras vidas con su paciencia, con su gracia, con su bondad. Y siempre me alegra venir aquí a Montevideo, a Uruguay, porque yo sé que ustedes no son los mismos. Sinceramente no me interesa ir a lugares donde tristemente uno va el paso del tiempo, y me ha pasado a veces volver después de muchos años y veo que la iglesia sigue con las mismas preguntas, los mismos problemas, las mismas historias. Hacen una mesa redonda y te preguntan las mismas cosas que te preguntaron hace 10 años. Y ese estancamiento me hace mal al corazón. Por eso a mí me renueva venir aquí, porque siempre es un desafío. Me inspira siempre ver la juventud, ver lo que Dios está haciendo entre ustedes. Particularmente cuando estuve aquí por primera vez hace 14 años, yo estaba pasando un momento muy especial en el ministerio. Con mi esposa estábamos pasando un momento muy especial, debido a que por el llamado de Dios a predicar la palabra, empezamos en esos años a predicar en iglesias, en otras denominaciones, en otros grupos de hermanos, y ocurrió lo que temíamos que iba a ocurrir. Empezamos dentro de donde estaba nuestra historia, dentro de nuestra propia denominación, no nuestra iglesia. Siempre tuvimos el apoyo de nuestros hermanos, pero empezamos a ser muy cuestionados, y mi temor era: ¿y qué iba a pasar? Ahora voy a poder ir a Uruguay, porque empezaron a cancelar en algún lugar, cancelar en otro, porque supuestamente para servir a Dios me habían condicionado a que yo tenía que predicar dentro de una denominación y para estar en una lista de misioneros. Y entonces tuve que responder: hermanos, Dios me ha llamado a enseñar la palabra, y la palabra no fue escrita para una denominación. La palabra no fue escrita para un grupo determinado de cristianos. Donde haya un pueblo que se siente a oír la palabra de Dios y no condicionen el mensaje de la palabra de Dios, ahí quiero estar. Por eso estoy acá, porque ustedes son de esos hermanos que jamás han puesto condición, y con esta apertura con la que hemos tenido recién, es decir, estamos dispuestos a lo que Dios, no queremos invitar gente que venga a decirnos lo que nosotros queremos escuchar. Queremos que vengan personas que están dispuestas a decir lo que Dios tiene que decirnos, y ojalá que con este sentir podamos estar en estos días. Siempre, bueno, es una alegría. Y en 14 años voy a decir algo que por primera vez, porque no digo habitualmente estas cosas, la bendición que ha sido para nosotros cosechar amigos entre ustedes, especialmente Alejandro y Eli. Para nosotros, además que siempre nos hospedan, les digo honestamente, son nuestros amigos y un ejemplo para nosotros en el ministerio. Es una motivación. Me ha hecho muy bien conocerles, me ha hecho muy bien, gracias a Dios. En diferentes lugares donde voy conociendo hermanos que me bendicen con su amistad y con su ejemplo. Y las veces que yo he venido, no solamente de ellos, tengo que decirlo, de otros de ustedes, hemos sido bendecidos al verles trabajar, al verles el empeño y el sacrificio, el esfuerzo con el que sirven al Señor. Yo venía pensando en qué íbamos a compartir estos días. Les prometo que para mañana les voy a traer un PowerPoint, algo para que puedan seguir el mensaje, porque normalmente el primer mensaje
Vengo muy expectante a ver con qué auditorio me voy a encontrar y por dónde vamos a arrancar. Pero yo quisiera proponerles estos días, si me permiten, particularmente estos días de celebración de la Pascua, que volvamos otra vez a pararnos frente a la cruz. Y más allá de los temas que vayamos desarrollando, según lo que el Señor nos vaya dando estos días, vamos a volver al lugar donde hemos encontrado la salvación, el perdón y la vida eterna. No me molesta, está bien, gracias. Y es volver a la cruz. Se exhuma cada vez que llega esta época del año aquel famoso poeta, aquel famoso poema La Saeta de Antonio Machado, ¿no? Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera? Y se queja Machado porque él está hablando del Cristo de los gitanos, ¿no? Dice que siempre, en todas las primaveras, andan buscando una escalera para subir a la cruz. Ese Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Y él se revela contra eso y dice: ¿O no eres tú mi cantar? ¿Se acuerdan de ese poema? Dice: no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Y es entendible esto. Pero yo creo que algo nos hemos perdido en el viaje. Porque hoy el mensaje cristiano habla siempre del Cristo que camina sobre el mar, que multiplica los panes, que hace los milagros, pero no del Cristo que fue a la cruz. Y aún en muchos círculos cristianos se está cantando, todos queremos cantar al Cristo que camina sobre el mar, y nos olvidamos que ese Cristo que caminó sobre el mar es el mismo que un día subió al madero por nosotros. Y si bien nosotros, y por eso vamos a terminar después hablando de la resurrección, celebramos a un Cristo vivo y triunfante de entre los muertos, triunfante sobre Satanás y sobre la muerte, pero no nos olvidemos de que para que haya habido esa victoria tuvo que estar el padecimiento de la cruz. Y pensaba, ¿por dónde arrancar esta noche? Vamos a arrancar por el principio. Y entonces vamos a hablar de la cruz y la caída. La cruz como la única respuesta posible a la caída. Posiblemente no va a ser muy profundo lo que vamos a abordar, pero vamos a volver a cosas tal vez muy prácticas y sencillas que ustedes conocen. Pero vamos a volver al Génesis de la salvación. Y vamos a Génesis capítulo 3, porque el Génesis de la salvación obviamente está en el Génesis de la caída. No porque Dios tuvo que trazar un plan alternativo, como hace el GPS que tiene que recalcular, ¿no? Porque Dios había calculado un plan para el hombre y como el hombre torció el camino, entonces Dios tuvo que empezar a recalcular y hacer un plan alternativo. Dice la palabra de Dios claramente que Jesús había sido entregado desde antes de la fundación del mundo, por anticipado conocimiento de Dios. Dios había establecido, inmolado, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Ahora volvemos a Génesis capítulo 3 para analizar por un momento la cruz y la caída. Porque en este capítulo donde está la caída está, como ustedes saben, lo que los padres de la iglesia después resucitaron esta expresión, los reformadores. Aquí en capítulo 3 de Génesis se encuentra lo que llamaron el protoevangelio, y es la primera profecía a la cruz. Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él,
ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí está lo que llamaban los reformadores el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Seguro todos tienen en su mente esta película tan publicitada de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que comienza con una escena en el Getsemaní cuando Jesús está orando. No sé si recuerdan lo que ocurre apenas Cristo se levanta de orar y gira y empieza a caminar y pone su pie sobre una serpiente. Y de alguna manera gráfica lo que encontró Mel Gibson allí fue la manera de conectar esta profecía de Génesis capítulo 3 con lo que estaba por ocurrir aquel día, aquellas horas después del huerto de Getsemaní. Era una noche como esta, era un jueves por la noche y Jesús estaba agonizando en el Getsemaní y estaba por tomar lugar el cumplimiento glorioso de esta profecía. Jesús pisaría y aplastaría definitivamente a Satanás y lo derrotaría para siempre en la cruz. Ahora recapitulemos y volvamos un poco al comienzo, a lo que está ocurriendo en este lugar. Es importante que volvamos al punto de la caída, porque en Adán todos hemos caído. Ahora lo que está por tomar lugar aquí, preste mucha atención, es algo que también los reformadores llamaron un atentado de lesa majestati. ¿Qué querían decir ellos cuando hablaban un atentado de lesa majestati? Ustedes han escuchado, como todos los países latinoamericanos, hablar tantas veces de los atentados de lesa humanidad, pero ellos hablaban de otra forma de atentado. Un atentado de lesa majestati es un atentado, es un complot para destronar una autoridad. Y lo que Satanás está haciendo, está tramando un complot que es un atentado cósmico, es un atentado contra la autoridad suprema del universo. Por eso los reformadores llamaban a esto un atentado de lesa majestati. Es deliberadamente un golpe de estado contra el único que tiene el derecho de tener autoridad y dominio. Ahora, ¿cuándo esto había tomado lugar? Cuando Lucero decidió rebelarse contra Dios.
y quiso usurpar el lugar de Dios, como bien lo dice Ezequiel 28, Isaías capítulo 14. Y ustedes saben que en ese mismo momento dice la palabra de Dios: cortado fuiste por tierra, fue desechado de la presencia de Dios, fue echado de la presencia de Dios. Ahora, si usted conecta esto con Apocalipsis 12, empieza a darse cuenta qué clase de ser es Satanás. Porque cuando él cayó, según Apocalipsis capítulo 12, él arrastró consigo una tercera parte de los seres angelicales. ¿Has pensado esto alguna vez? ¿Cómo será su astucia? ¿Cómo será su poder persuasivo que logró convencer un tercio de los seres angelicales? Escúchame bien, él logró convencer a los ángeles santos que estaban delante del trono de la majestad de Dios. ¿Cómo será su astucia que los convenció a aquellos que estaban delante de la gloria misma de Dios, que habían visto lo que ninguno de nosotros jamás hemos visto, y que disfrutaban en la eternidad de todos los favores y la gracia de un Dios de amor, de poder, de bondad? Habían sido creados por la gracia y el amor de Dios, disfrutaban de su bondad, eran contempladores de la gloria de Dios. Y Satanás logró convencerlos, a ellos que nunca habían pecado, que sería más interesante hacerle caso a él y votar por él que votar por Dios. Ahí empezó este atentado de lesa majestatis. Ahí empezó este atentado cósmico contra la autoridad de Dios. Ahora, escúchame bien. Si él pudo manipular a los ángeles para hacerles creer que sería mucho más interesante hacerle caso a él que a Dios, ¿crees que no lo intentará con nosotros? ¿Crees que nos tendrá miedo o no tendrá suficientes argumentos? Por algo el apóstol Pablo, cuando escribe Efesios capítulo 6, él dice que tenemos que estar firmes. Y ustedes, si han leído Efesios 6, ven cómo él repite vez tras vez, 3 veces repite esta idea: estén firmes. Y la idea de firme ahí, la idea de firme no es un granadero que está haciendo una guardia de honor, lo vieron parado así con la mirada perdida en el horizonte. La idea de firme es alguien que está bien parado. Eso significa. No sé si hay algún boxeador, algún luchador, alguien que sabe algo de esto aquí, pero ustedes saben que lo que todo boxeador tiene que saber es que lo importante no es solamente cómo él va a colocar sus puños, sino cómo va a colocar sus piernas. Jamás un boxeador tiene que tener los pies en la misma línea. ¿Por qué? Porque es muy fácil voltearlo. Jamás te tiene que agarrar el enemigo mal parado. Entonces, toda la técnica del boxeador no solamente es cómo él se va a cubrir y cómo va a golpear, sino cómo va a estar parado. Si él está mal parado, por más que él tenga golpes muy fuertes, lo van a voltear. Y lo que Pablo está diciendo es: jamás des ni siquiera un tranco. Tienes que estar bien parado, y si retrocedes un solo pie, te estás poniendo en peligro. Ahora, el razonamiento que yo veo hoy en la iglesia es totalmente opuesto. Es jugar a ver hasta dónde nos podemos exponer. Total, sabemos cuidarnos y sabemos que ciertos lugares, que ciertas prácticas, que ciertos hábitos nos van a poner en mala posición y nos van a dejar mal parado. Pero nos gusta jugar este juego, y sin darnos cuenta, o tal vez sí, empezamos a hacer alianza contra este Dios santo. Empezamos a hacer alianza con aquel rebelde a quien se identifica como la serpiente antigua,
que desde el comienzo no ha intentado otra cosa que cuestionar la autoridad de Dios. Y así es como se presenta esta escena. Ustedes saben que la Biblia da muchos nombres para describir a nuestro adversario, el diablo. Y es llamativo esto de la serpiente. Se lo llama el acusador de los hermanos, el adversario, el ángel del abismo, el ángel de luz, Apolión, engañador, destructor, diablo, dragón, nuestro enemigo, el maligno, el Dios de este mundo, el mentiroso, el padre de mentiras, el asesino, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el tentador, el león rugiente, el gobernador de las tinieblas. Pero uno de los términos es este, la serpiente, con ese artículo determinado. Creo que no se está tratando de el reptil como nosotros lo conocemos. En efecto, él es muy astuto, muy versátil y sabe disimular muy bien. El apóstol Pablo le dice esto a los Corintios en el capítulo 11, que el mismo Satanás se disfraza, porque él sabe la tendencia natural de todo hombre a ser guiado no por la esencia de las cosas, sino por la apariencia. Obviamente que la manera que se presentó él ahí es algo un tanto oscuro para nosotros. La palabra hebrea que se usa es para describir un silbido. Digo que es, al menos no es lo que vio Eva, no es lo que vemos nosotros en una serpiente, porque de movida no era un animal que se arrastraba. Eso fue parte después de la disciplina, del castigo o del juicio. Pero lo cierto es que él vino escondiéndose en un animal o detrás de esa apariencia que tal vez le había sido muy familiar a Adán y a Eva, de modo que ella no se diera cuenta que quién estaba detrás de ese animal. Y apareció sigilosamente con una sugerencia. Es interesante que después el libro de Apocalipsis vuelve a hablar de este dragón que dice, es la serpiente antigua. Es el mismo que se ha ido disfrazando de diferentes maneras, pero sigue intentando lo mismo. Es organizar un golpe de estado contra el único que tiene el derecho de reinar en el universo. Por tanto, es el único que tiene derecho a reinar en tu vida. Y él se acerca sigilosamente para cuestionar, en primer lugar, el carácter de Dios. Yo sé que lo que él va a cuestionar aquí es algo que ustedes lo saben muy bien, pero quiero hincarle un poquito el diente a esto. Él lo primero que empieza a cuestionar es el carácter de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Y fíjense que él pone, escúchame bien, él va a poner el énfasis en la prohibición de Dios. Obviamente exagerándola, como ustedes ya saben, porque le dijo de todo árbol y Dios no había dicho de todo árbol, solamente había dicho del árbol que está allí en el medio del huerto. Pero él logra, en este afán de buscar aliados y cómplices para rebelarse contra Dios, él logra hacer lo que muchas veces hace con nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Logra que Eva, en vez de enfocarse en las provisiones de Dios, se enfoque en la prohibición. Y cuando vos te enfocas en la prohibición y la prohibición eclipsa la grandeza de la provisión, uno empieza a cuestionar el carácter de Dios, como que Dios con sus benditos mandamientos me está poniendo un límite a mi libertad. Dios no me da todo lo que yo podría disfrutar. Por hacerle caso a Dios me estoy perdiendo algo. ¿Ves? Esa es la filosofía que está detrás del pecado. Satanás logra crear un desconformismo, y el desconformismo es el primer paso al pecado, porque la persona empieza a sentir que por hacerle caso a Dios me estoy perdiendo algo, y empieza a enfatizar lo que Dios te está prohibiendo. Ahora, presta atención por un momento. ¿Cómo era el Edén para vos? Tal vez cuando mencionamos el Edén, lo primero que viene a nuestra mente es una lámina en un franelógrafo para los que tenemos más años,
o ese libro que se abría así, y veíamos ahí como un jardín parecido al fondo de una casa, y Adán y Eva escondidos atrás de unos árboles. Escúchame bien. Hay 4 referencias en la Biblia que se identifican con el nombre de el huerto de Dios o el Edén. Una de ellas está en Egipto, Génesis 13. Otra es Ur de los Caldeos, Segunda Reyes 19. Otra es Damasco, Amós capítulo 1. Y otra es Jerusalén, Isaías 51. Ahora, esto sería una línea que une Egipto con Ur de los Caldeos, pasando por Jerusalén, y arriba hasta lo que es Turquía hoy, y bajando otra vez a Egipto. Más o menos 2.200 kilómetros por lado. Si prestas atención, lo que he dibujado ahí es lo que hoy se llama la media luna de las tierras fértiles. Tenía que ser suficientemente grande como para que todas las especies de animales a las que Adán tenía que nombrar estén en ese lugar. El libro de Génesis describe los ríos que la cruzaban y los minerales ricos que había en ella. Ahora, si así como Dios, cuando le dio el diseño a Moisés del tabernáculo, dijo que sea fiel porque era la figura de un tabernáculo celestial, no sé si pasa exactamente con este paraíso terrenal, pero los lados que acabo de describir nos dan una superficie parecida a lo que el libro de Apocalipsis describe como el paraíso celestial. Ahora imagínese, no sé si es eso exactamente así, si esas dimensiones, si usted lo compara y lo puede estudiar el tema, va a ver que concuerdan con las dimensiones de la Jerusalén celestial. Es decir, así como el santuario terrenal era la sombra de un santuario celestial, ese paraíso terrenal era la sombra nada más de un paraíso mucho más glorioso celestial. Ahora, ¿sabe que esos son 2,5 millones de kilómetros cuadrados? ¿Sabe usted cuál es la superficie que tiene Uruguay? ¿Sabe cuántos países como Uruguay necesita para cubrir esa superficie? Necesita 14 repúblicas oriental del Uruguay, una al lado de la otra, brotando la vida, cataratas, ríos, minerales, ónice, oro, como el mismo Génesis 2 lo describe, plantas. Y entonces yo me puse a sacar la cuenta que si usted podía poner una planta a 6 metros de distancia de la otra, podía poner 22,000 millones de plantas. Esto es la población del mundo. Si cada persona del mundo, del planeta, sería una planta, multiplicarlo por 3. Y todo era para ellos. ¿Y sabe qué logró el diablo? Deja de mirar todo eso y enfócate solamente en esto. Dios te dio todo esto y perdiste todo lo que Dios te daba porque alguien sembró desconformismo en tu corazón y dejaste de estar agradecido por todo lo que tenías. Pero el diablo te mintió y dijo: pero te falta una cosa. Y logró que ella, en vez de mirar la provisión, se enfoque en la prohibición. ¿Te suena parecido? ¿Te suena familiar esto? Cada vez que nosotros pecamos, estamos adhiriendo a este espíritu de rebelión cósmica. Estamos participando de un atentado de lesa majestati. Estamos participando de un atentado
de un intento de golpe de Estado, es un intento de cuestionar la autoridad de Dios. Y empezamos a sospechar. Después de todo, Dios no es todo lo bueno que podría ser. ¿Por qué si Dios es bueno no me da todo lo que yo quiero? ¿Ves? Él está manipulando, está cuestionando el carácter de Dios. Escúchame bien, hay 3 veces en la Biblia, escucha esto, solamente 3 veces en la Biblia donde vas a oír directamente al diablo hablar. Directamente Satanás habla él 3 veces en la Biblia. La primera vez, Génesis capítulo 3, él viene y le habla mal a la mujer de Dios, con que Dios os ha dicho, y echa un manto de sospecha sobre Dios. La segunda vez que oímos a Satanás hablar en la Escritura es cuando él viene y le habla a Dios y le habla mal de Job. Ahora, ¿qué diablo que es? Así que va a Dios y le habla mal del hombre, y después va al hombre y le habla mal de Dios. ¿Conoces gente que hace eso? Que va a uno y le habla mal del otro, y después va al otro y le habla mal del otro. ¿Sabes por qué la palabra que se traduce calumnia o murmuración en el Nuevo Testamento es la palabra diablo? Es muy serio lo que te voy a decir. Porque muchas veces en la iglesia no se animan los líderes a enfrentar a los murmuradores, porque generalmente es gente muy activa. Te lo digo después de 22 años de pastorado. Y es gente que, tratando de compensar ese foco de conflicto que continuamente crean con su lengua, son personas paradójicamente a veces muy dispuestas y muy serviciales y muy activas. Pero déjame decirte, con la autoridad de la palabra de Dios, si estudias 1 Juan, te vas a dar cuenta que si tú dices ser cristiano y eres una persona que destruyes con la murmuración, tenés que empezar a dudar de tu cristianismo. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que eso es y Santiago 3 dice, eso es del diablo. Así directamente. Ahora, te dije 3 veces, Satanás habla directamente. La primera, él va al hombre y le habla mal de Dios. La segunda, en Job, él va a Dios y lo empieza a manipular. Ahora, imagínese una criatura manipulando al Creador. ¿Se acuerda de Job capítulo 1? Mire lo que el diablo le dice a Dios. Lo que pasa es que Job te teme porque vos le has rodeado de favores. Y está manipulándolo Dios diciendo, lo que pasa es que tú eres un sobornador cósmico. Así, ¿quién no tiene adeptos? ¿Quién no tiene seguidores? Es como el político que sale a repartir regalos y pensiones graciables y no sé qué se reparte acá. Allá también reparten choripanes y reparten todo lo que se pueda repartir. Y claro, de ese modo consigue gente que le sigan, al menos que le den un voto. Y entonces Satanás le dice, claro, ¿cómo Job no va a estar en tu equipo si le has rodeado con favores? Pero yo te voy a demostrar, y ahí empieza a sembrar sospechas sobre el carácter de Job, que lo de él no es honesto. Entonces él dice, ¿teme acaso Job a Dios de balde? ¿Qué pasaría si tú le quitas todo lo que has dado? Vas a ver cómo te maldice en tu propia cara. ¿Sabe lo que está haciendo? Lo está manipulando a Dios para que Dios haga lo que él quiere hacer. Es como los niños, nuestros hijos chiquitos, hacen con los padres. Manipularlo para hacerle decir al padre lo que ellos quieren que el padre diga. Ahora, ¿te das cuenta qué complejo es el pensamiento del diablo? No juegues con el diablo. No te expongas a la tentación. Es sutil. Y tiene la ventaja de que es invisible. ¿Se acuerdan Efesios 6 de nuevo? ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Nosotros hemos recordado los 30 años de Malvinas esta semana. Y es tan trágico recordar la historia de Malvinas,
Porque es recordar muchachos que fueron empujados a la guerra sin armamentos, sin idea de lo que era la guerra. Y lo interesante es que los ingleses con infrarrojo los veían a ellos en la noche y estos muchachitos no podían ver a su enemigo. ¿Sabe lo que es luchar con un enemigo que uno no puede ver y él te está viendo y te conoce en cada movimiento? Ahora, Dios no es como los militares argentinos que te van a mandar a la guerra sin armamento y sin experiencia. Dios te ha dado la armadura, pero dice, tenés que estar firme y tenés que ponerte la armadura. Hay una tercera vez cuando el diablo habla directamente. ¿Se acuerdan cuál es? En la tentación. Ahora, mire, yo diría que si en Génesis él viene al hombre y le habla mal de Dios, y en Job 1 él viene a Dios y le habla mal del hombre, lo llamativo es que, ¿qué es lo que no se va a animar a hacer? En Mateo 4 va y le habla a Dios mal de Dios. Es decir, está frente a Dios mismo, Jesucristo, y está cuestionándolo y manipulándolo para que crear un conflicto intratrinitario. Ya había comenzado esa traición en el cielo y ahora el diablo está buscando aliados en la tierra. Él quiere que todos se rebelen. Él ya logró incluso aliados de las huestes celestes y ahora está buscando aliados en la tierra. Y lo primero que hace, cuestiona el carácter de Dios. En segundo lugar, ustedes saben que él cuestionó el consejo de Dios. Porque Dios le había dicho exactamente y de una manera clara a la mujer, Génesis capítulo 2, verso 16, no comerán de este árbol. Y Satanás empezó a manipularla. Ahora, esto es muy triste, ¿sabe por qué? Porque la Biblia de Eva tenía solamente 2 versículos. Era todo lo que tenía que saber, nada más. Lo único que tenía que saber ella. Nosotros nos hacían estudiar tantos textos en la escuela dominical y yo me acuerdo en la sobremesa cuando hacía el culto familiar nos obligaban. No sé, ¿ustedes lo conocieron al misionero Clemente Antonovich? ¿Ha venido aquí? ¿No? Sí, vos lo conocés. Pero era un yugoslavo, vive todavía, que te metía miedo, vos cuando lo verías así alto. Y cada vez que venía se hacían conferencias, semanas de 15 días, todas las noches reuniones, y paraba en casa y nos exigía un texto todos los días de memoria. ¡Ay! ¿Sabe qué bendición que eran las conferencias esas? Ahora, qué fácil era la Biblia de Eva. Solamente tenía que saber 2 versículos. Pero es tan complejo, tan astuto el diablo. ¿Ves? Por eso es muy importante conocer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque imagínense, si él con 2 versículos, con una Biblia de 2 versículos la pudo manipular a Eva, imagínense, su Biblia tiene más de 31.000 versículos y un montón de doctrinas. Imagínense si no va a poder manipularle. ¿Ha escuchado usted personas que dicen, quiero decirte esto de parte de Dios? O siento de Dios decirte esto. ¿O qué pasaría si yo de pronto empiezo esta noche a hablar y empiezo a decir, ¿cómo sabe usted? Pregunto, ¿cómo sabe usted? ¿Cómo sabe usted que yo estoy haciendo algo que he aprendido o imitando algo que he escuchado, o que lo que está ocurriendo es algo guiado por el Espíritu? ¿Sabe qué? Si usted ignora la Biblia, usted no tiene ni idea. Solamente se va a dejar impresionar por el predicador. ¿Cómo sabe usted cuando la persona dice, yo siento de Dios, y yo sé que Dios tiene sus maneras de hablarnos, de guiarnos, de inducirnos, de traer paz al corazón o de quitar la paz del corazón? Ahora, ¿sabe cuál es la única manera que usted tiene de saber si el impulso interior que usted está teniendo es algo que viene del Espíritu o es algo que viene de su alma? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe si es simplemente un impulso humano, es un impulso emocional? ¿Cómo sabe si es algo que viene del alma o es algo que viene del Espíritu? ¿Cómo lo sabe? Hay una sola manera, Hebreos 4:12. Lo único que separa el alma del Espíritu es la palabra de Dios. Es decir,
si usted ignora la palabra de Dios, usted a veces va a estar tomando decisiones basado en las emociones y va a decir, Dios me dijo, y ni se va a enterar que está metiendo la pata. Después se va a enterar. O alguien va a venir y le va a decir, y usted va a ser fácilmente engañado. Por eso es tan importante que un cristiano conozca la palabra de Dios. Recuerde que cuando Pablo describe la armadura, él habla de que la espada del Espíritu es la palabra. Es decir, el Espíritu usa la palabra. El Espíritu no obra contrariamente jamás a la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu. Y Satanás viene y comienza a cuestionar un mandamiento, como intentó hacerlo con Jesús, ¿se acuerda? Que incluso vino y le citó las Escrituras. Pero en último lugar, Satanás viene y cuestiona las consecuencias del pecado. Así que él cuestiona el carácter de Dios, él cuestiona el consejo de Dios, pero él cuestiona las consecuencias de la desobediencia. Y Eva le dijo, no, bueno, Eva exageró como había hecho él, ¿no? Ella dijo, no, Dios nos dijo que sí, podemos comer de todo árbol, pero del que está en el centro, Dios dijo, no comerán ni le tocarán. Entonces, Satanás le dice, pero ¿cómo que van a morir? Si Dios nos dijo que el día que de él comamos vamos a morir. Satanás dijo, no es así. No es tan grave como te lo pintan. No moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe. Ahora, ¿se acuerda lo que había tenido lugar en el primer intento de golpe de estado? Cuando Satanás dijo, seré semejante al Altísimo. Entonces viene y siembra esta semilla ahora en la mujer. No moriréis, sino que entrarás a una nueva dimensión de sabiduría. Serás como Dios. No morirás. No morirás. Ahora escúchenme. El relato de Génesis comienza diciendo que el mundo estaba desordenado y vacío. Y Dios comienza a poner el mismo mundo que Él había creado, todo en orden. Y algo llamativo ocurre. Dios va creando el continente y después el contenido. Y entonces Dios separa las aguas. Y entonces Él habla a las aguas y dice, produzcan las aguas los peces, los seres vivientes. Y luego habla a la tierra y dice, produzca la tierra la hierba. Ahora, cuando va a crear al hombre, Dios se habla a sí mismo. Lo que los teólogos llaman una comunicación, un diálogo intratrinitario. Así que Dios le habla al agua y dice, produzcan los peces. Dios habla y ordena que la tierra produzca la hierba y los árboles. Y vio Dios que era bueno. Ahora, cuando va a crear al hombre, Dios se habla a sí mismo. Porque el hombre iba a ser creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿sabe qué ocurre? Si usted saca un pez del agua, ¿sabe lo que usted ocurre si usted arranca una planta de la tierra? Eso mismo tomó lugar el día que el hombre desobedeció, porque fue separado de Dios, condenado a la muerte. Todo está perdido, querido. No hay más esperanza. Una sola vez que lo haya hecho, una vez que arrancaste el árbol de la tierra, lo has sacado del medio ambiente para el cual había sido creado, está destinado a morir. Una vez que has sacado el pez del agua, lo has sacado del medio ambiente para el cual había sido creado. Solamente en ese medio ambiente él puede desarrollarse en plenitud. Una vez que el hombre ha incurrido en esta traición, de esa vez y para siempre, el hombre ha quedado afuera del medio ambiente para el cual había sido creado, y en el único medio ambiente ámbito en el cual él podría desarrollarse en plenitud, era en comunión con su Creador. Pero aquel día fue destituido de la gloria de Dios. Y cuando usted va a Hebreos capítulo 2, y digo esto para los que son más estudiosos tal vez del texto bíblico, y no tenemos tiempo para abordarlo, pero tendríamos que aterrizar ahí, porque Hebreos 2 describe, después léalo en su casa,
explica las 8 razones por las que Cristo tuvo que encarnarse. Si usted después lo estudia, va a ver que hay 8 razones por las que Jesús se encarnó. Y déjenme leerle solamente una de esas. Dice así, verso 14: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sabe lo que ocurrió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás? Una noche como esta, Jesús, estando en el Getsemaní, está en agonía porque Él va a ir a la cruz del Calvario a cargar nuestras culpas, pero Él aplastaría, le pondría el pie sobre la cabeza al diablo para quitarle y despojarle de toda autoridad. Por eso Satanás ya no tiene potestad sobre tu vida. Por eso Jesucristo es el Señor. Y ahora usted dice, pero ¿cómo? Si ha sido derrotado, ¿por qué sigue operando? Porque Él todavía no ha sido echado al infierno, o como dice el libro de Apocalipsis, atado, porque ha sido destruido, ha sido derrotado. El término de Colosenses capítulo 2 es desarmado, pero todavía no ha sido derrocado, todavía sigue en actividad. Entonces la lucha, muchos hablan de guerra espiritual, la lucha no es entre Dios y el diablo. Satanás ya fue destruido. Ahora, por eso Él te va a atacar a vos, se la va a agarrar con vos. Y ya vimos lo astuto y lo manipulador que es. Ahora, es como un presidente que se presenta para ser reelecto y pierde las elecciones. En nuestro país ha pasado esto. ¿Y qué ocurre? Intenta una reelección y no la consigue, pero aunque ha perdido las elecciones, todavía le quedan 6 meses de gobierno. Adivinen lo que va a hacer en esos últimos 6 meses. Sabiendo que ya ha perdido, que ya no tiene chance de ser reelegido, que ha perdido el gobierno, y entonces ¿qué va a hacer con el tiempo que todavía lo dejen sentado en ese sillón? Se va a robar todo lo que pueda. Digo los políticos argentinos, ¿no? La Biblia dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Él ya ha perdido. Y Él va a intentar por todos los medios seducir tu vida, arrastrarte al pecado. Lo llamativo es, y quiero leer un texto solamente para terminar, cuando llegamos a Apocalipsis 22, y viene algo interesante acá. Apocalipsis 22. Verso 1: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Parece como que otra vez estamos allá al comienzo de la historia. ¿Se da cuenta? Está por terminar aquí la Biblia. Ahora, yo sé que los griegos pensaban que la historia era cíclica. Y la historia no es cíclica. Yo sé que el marxismo planteó que la historia es dialéctica. La historia no es dialéctica. Bíblicamente la historia es lineal, es decir, avanza hacia un fin que Dios en su soberanía ha predeterminado, y nada va a impedir que se cumpla. Lo interesante es que cuando uno está llegando al fin, a uno le da la idea como que está todo empezando de nuevo, porque el hombre que traicionó a Dios hizo alianza en ese golpe de estado cósmico contra el soberano del universo. Jesús se hizo hombre, y dice Hebreos capítulo 2, como Dios no estableció que el mundo sea gobernado por ángeles, lo que Dios hizo es: me voy a hacer como uno de ellos, voy a tomar la culpa de ellos. Y en la cruz de Cristo, el mismo Hijo de Dios fue juzgado por nuestros pecados. ¿Y sabe qué ocurrió? La historia se hizo reversible.
Por eso llegamos al final y es como que todo empieza otra vez. Y termina la Biblia en el paraíso, empezó en el paraíso terrenal, donde había un huerto, donde había ríos y donde estaba el árbol de la vida. Y ahora termina en el paraíso celestial. ¿Y qué dice? Verso 2, en medio de la calle de la ciudad, a un otro lado del río estaba el árbol de la vida. Verso 14, verso 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho, para que ahora vengan y coman, ahora sí, del árbol de la vida. ¿Frente a qué estamos? La cruz hizo reversible la tragedia de la caída. El domingo, ¿sabes qué vamos a celebrar? Que la cruz hizo reversible la experiencia final y la consecuencia final del pecado, que es la muerte. Hasta la muerte fue reversible por la obra de la cruz. Y esos que habían desobedecido a Dios han sido limpiados en la sangre del Cordero y ahora son invitados al paraíso celestial. Y es como que todo otra vez vuelve al comienzo. Es decir, vengan a disfrutar ahora sí del paraíso, mejor que aquel terrenal, y ahora coman libremente del árbol de la vida. Es decir, una vez lo hicieron mal por hacerle caso al diablo. Por la obra de la cruz eso se ha hecho reversible y ahora tenés una nueva oportunidad. ¿No suena esto a Corintios 5:17? Que todas las cosas son hechas nuevas, que hay una nueva oportunidad, que no solamente la caída es reversible, la muerte es reversible. Tu historia personal ha tenido un nuevo comienzo, como la mía, el día que pasamos por la cruz. Esta es la victoria de la cruz. Que así como la cruz dio una nueva oportunidad a la historia humana, la cruz es la que abre una nueva oportunidad para vos y para mí. Es como que Dios te está diciendo, ya una vez lo echaste a perder. Ahora te he limpiado, ahora te he perdonado. Ya sabes las consecuencias de no hacerme caso. Ahora anda y hacelo bien. No sé si les he contado, seguro, no voy anotando todas las cosas que digo por ahí, pero tal vez les he contado una de las cosas que a mí más me impacta de la vida de San Agustín, que nosotros le decimos San, pero era Agustín Aurelio, con todas sus andanzas, con una vida muy depravada. Y para mí fue impactante descubrir que su gran obra, La ciudad de Dios, es un palincesto. Es decir, que era tan difícil. Un palincesto es cuando sobre un papiro escrito, un pergamino escrito, se borraba, porque imagínense trabajar y estirar un pergamino hasta dejarlo como una hoja, era un trabajo muy costoso, no había papel. Y entonces uno no podía comprar otra resma de papel. Entonces, ¿qué era un palincesto? Es cuando había un documento que ya no servía, se empezaba a borrar con un filo, con mucho cuidado para no romper la hoja. Se borraba todo y se reescribía arriba para reciclar la hoja. Y cuando Agustín Aurelio, por la irrupción soberana de Dios, es quebrantado por la obra del Espíritu Santo, y él se arrepiente de lo bajo que había caído en su vida, ocurre lo que ocurrió en tu vida y en la mía. A partir de la cruz hay un nuevo comienzo. ¿Y saben lo que él hizo? Él tenía mucha literatura profana. Entre esas cosas había cosas obscenas, que nosotros hoy le llamaríamos pornografía.
no en fotos, pero escrito. Y él se tomó el trabajo de borrar. Durante 10 años trabajó borrando y reescribiendo. Y sobre eso que un día estaba escrita toda la porquería, él escribió la ciudad de Dios. La cruz hace eso. La cruz hace posible que sobre una vida donde había tanta basura se pueda escribir una nueva historia. La cruz abrió una nueva historia. La cruz abrió una nueva esperanza, porque la cruz fue la derrota final sobre Satanás, porque la cruz hizo reversible la caída, porque la cruz es el cumplimiento de aquella primera profecía, de aquel primer intento del diablo, de aquella traición cósmica, de aquel delito de lesa majestatis. La cruz fue la respuesta. Y Dios dijo aquel día: tú vas a herir a la simiente de la mujer en el talón, pero de la simiente de la mujer se le va a levantar uno que te va a aplastar la cabeza. Y eso es lo que celebramos en esta Pascua. Hermano, hay victoria, hay una nueva oportunidad. Se puede escribir un pergamino nuevo en tu vida y en mi vida. Dios te está diciendo: te he levantado de la caída, no lo vuelvas a hacer. ¿Me escuchaste? No lo vuelvas a hacer. No sigas jugando con el pecado. No lo vuelvas a hacer. Si has aprendido las mañas del diablo, de hablar a uno de otro y a otro de uno, si has aprendido las mañas del diablo de cuestionar el consejo de Dios, si has aprendido las mañas del diablo de cuestionar el carácter de Dios, de empezar a pensar que Dios es mezquino, si has aprendido las mañas del diablo de empezar a minimizar y a relativizar las consecuencias de la desobediencia, escúchame bien, Dios te levantó de la caída para que ahora Él sea Señor de los que viven. Dice Romanos 14, Él te levantó de la caída y te ha dado una nueva oportunidad. Empieza a escribir como corresponde a un hijo de Dios. No habría manera más digna de celebrar esta Pascua que nuestra vida sea la contestación a esa sugerencia del diablo de cuestionar la autoridad de Dios. Por eso hoy como iglesia confesamos más que nunca: Jesús es el Señor. Jesús es el único que tiene derecho de reinar en nuestra vida. Reconocemos que cada pecado en nuestra vida es un atentado contra es un cuestionamiento a su majestad. Por tanto, hoy nos levantamos como iglesia para honrar a ese Jesús que dio la vida por nosotros. Es decir: Señor, en tu nombre queremos caminar, por la fe en ti queremos vivir y queremos reconocerte cada día de nuestra vida como nuestro Señor. Queremos vivir para ti. Padre Celestial, gracias te damos porque aquella tragedia de la caída en la cual todos caímos, pudo ser para los hombres una experiencia reversible, porque hubo una oportunidad de levantarnos de la caída. Habíamos sido separados de aquel Dios santo, soberano, para el cual habíamos sido creados. Y hemos sido ahora por la obra de Cristo unidos otra vez a ti, Señor. Señor, si hay personas aquí que han llegado con una historia de pecado, de tristeza, de deshonra, y han escuchado que por la cruz de Cristo puede haber una nueva esperanza para ellos, Señor, te pedimos que tú les pongas bajo convicción por tu Espíritu Santo en esta hora. Y que todos nosotros como iglesia, con nuestra vida, estemos demostrando que Jesucristo es el Señor.
Que no sea nuestra vida una manera de adherir a todos los atentados que Satanás ha intentado para cuestionar tu majestad y tu autoridad. Señor, frente a la cruz nos avergüenza la tibieza de nuestro cristianismo. Frente a la cruz nos avergüenza nuestras excusas para pecar. Frente a la cruz nos avergüenza cuántas veces te hemos deshonrado. Por eso, Señor, queremos esta noche pedirte que nos perdones. Decirte que queremos empezar a escribir una nueva historia y queremos aprovechar esta nueva oportunidad que tú nos has dado. De modo que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.